Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están, mis curiosos y apasionados del entretenimiento? Espero que estén teniendo un día fantástico porque hoy tenemos un chismecito de aquellos. Prepárense para una dosis de sorpresa, romanticismo y sobre todo, mucha, pero muchísima, creatividad. Sí, señores, hoy vamos a hablar de Can Yaman y de Demet Özdemir, o mejor dicho, vamos a hablar de un regalo que Can ha hecho a Demet que ha dejado a todos con la boca abierta. Si eres fan de esta pareja, o simplemente te gustan las historias de amor en la vida real, o por lo menos las que se parecen a ellas, no te puedes perder este vídeo. Aquí vamos a desgranar cada detalle, cada pista, cada susurro que nos ha llevado a esta tremenda revelación. Así que siéntate cómodo, relájate y déjate llevar por esta telaraña de emociones. Y antes de que se me olvide, si todavía no eres parte de esta gran comunidad, te invito a que te suscribas ahora mismo. No te arrepentirás. Tenemos mucho contenido divertido, interesante y, como hoy, muy emocionante. Y no te olvides de activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. Ahora sí, empecemos. Bueno, como ya les adelanté, el plato fuerte de hoy es el regalo que Can Yaman le hizo a Demet Özdemir, un regalo que honestamente podríamos decir que supera cualquier expectativa. Pero antes de ir directo a la jugosa anécdota, pongámonos un poquito en contexto para que todos estemos en la misma sintonía, ¿les parece? Can Yaman y Demet Özdemir son dos actores turcos que, como muchos saben, protagonizaron la exitosísima serie Erkencikus, o Pájaro Soñador para nosotros los hispanohablantes. La química entre ellos en la pantalla era innegable, casi palpable y los fans, por supuesto, no tardamos en especular sobre una posible relación romántica fuera de la ficción. Aunque ellos siempre han mantenido un perfil bastante discreto sobre su vida personal, lo que sí es cierto es que la conexión entre ellos, tanto en el trabajo como en algunas interacciones públicas, siempre ha generado mucha expectación. Y eso, mis queridos amigos, es lo que ha hecho que este regalo sea aún más significativo. Ahora bien, olvidemos un poco las conjeturas y pasemos a la realidad. Durante mucho tiempo los fans han estado clamando por una reunión, un reencuentro, cualquier tipo de conexión que nos recordara aquellos tiempos de Pájaro Soñador. Y aunque la vida les ha llevado por diferentes caminos profesionales y personales, parece que Can no ha olvidado la conexión especial que compartieron con Demet. Hace poco empezaron a surgir algunos rumores en redes sociales sobre un posible regalo que Can le habría hecho a Demet, pero al principio, todo eran especulaciones y nada estaba confirmado. La información era escasa y se perdía entre comentarios en foros y publicaciones de fans. Pero como dice el dicho, cuando el río suena. Y vaya que este río sonó con fuerza, hasta convertirse en un torrente. Los murmullos crecieron, se convirtieron en gritos y finalmente llegó la confirmación. Y con ella, la increíble noticia del regalo que Can había diseñado especialmente para Demet. Pero no estamos hablando de un ramo de flores, o una caja de bombones, no. Estamos hablando de algo que va mucho más allá de lo material, de algo que nace de la creatividad y de un profundo conocimiento de la persona a la que va dirigido. Y aquí es donde la historia se pone realmente interesante. Resulta que Can, conocido por su espíritu aventurero y su vena artística, no se conformó con comprar algo en una tienda. No, él decidió crear algo único, algo que reflejara la esencia de Demet y la conexión especial que ambos comparten. Lo que Can diseñó, mis amigos, fue una pieza de arte, una joya, no en el sentido literal de la palabra, sino en el sentido emocional. Y no se trata de un collar o un anillo como algunos podrían imaginar. Es mucho más original que eso. Can decidió crear un libro. Sí, han oído bien. Un libro especialmente diseñado para Demet. Pero no es un libro cualquiera. No se trata de una novela escrita por él, ni de una biografía de Demet. Es un libro donde Can plasmó recuerdos, anécdotas, dibujos y pensamientos inspirados en la relación que ambos compartieron durante la grabación de Pájaro Soñador. Un compendio de momentos especiales, pequeños detalles que quizás a otros pasarían desapercibidos, pero que para ellos tienen un significado muy profundo. Imaginen por un momento lo que esto significa. Can, en vez de regalar algo material, optó por regalarle a Demet un pedazo de su alma, una recopilación de sus recuerdos juntos, una ventana a su corazón. Este libro no es solo un regalo, es una declaración de afecto, un testimonio de la huella que Demet dejó en la vida de Can, y viceversa. Cada página, cada dibujo, cada palabra, están imbuidas de la complicidad que compartieron.
Algunos de los afortunados que han podido ver fragmentos de este libro, describen las páginas como un viaje en el tiempo, un paseo por los escenarios de la serie, pero vistos a través de los ojos de Khan. Se dice que hay bocetos de los personajes, anotaciones de diálogos que improvisaron, e incluso, reflexiones sobre lo que significó para él trabajar con Demet en aquella época. Es algo realmente especial, algo que va mucho más allá del mero regalo. Es un acto de amor, de respeto y de reconocimiento. Es un gesto que sin duda ha tocado el corazón de Demet, y el de todos los fans que han seguido esta historia desde el principio. Ahora, no se sabe exactamente cómo Demet recibió este regalo, ni cuál fue su reacción. Pero lo que sí se ha podido observar, gracias a las redes sociales y a algunos comentarios de personas cercanas a ella, es que Demet ha valorado mucho este gesto de Khan. Se dice que quedó muy conmovida, que le sorprendió la originalidad del regalo y que, sin duda, lo guardará como un tesoro muy preciado. Y no es para menos, ¿verdad? Un regalo así, tan personal, tan íntimo, es algo que no se recibe todos los días. Es un detalle que demuestra que, más allá de los rumores y las especulaciones, entre ellos existe una conexión real, un cariño genuino y un respeto mutuo que va más allá de la pantalla. Es un recordatorio de que, aunque la vida les lleve por caminos diferentes, siempre habrá un lugar en sus corazones para los momentos que compartieron juntos. Este regalo nos habla también de la sensibilidad de Khan. A menudo vemos a los actores en la alfombra roja, rodeados de flashes y de glamour, pero pocas veces tenemos la oportunidad de ver su lado más humano, su faceta más íntima. Este regalo, esta creación personal, nos muestra a un Khan que se preocupa por los detalles, que valora las emociones y que busca formas originales de expresar sus sentimientos. Es un Khan que, como todos nosotros, tiene un corazón y que, en este caso, ha decidido abrirlo para mostrarle a Demet lo importante que fue, y que sigue siendo, para él. Y creo que todos estamos de acuerdo en que este tipo de gestos son los que marcan la diferencia, los que nos hacen creer en la magia de la conexión humana y los que nos demuestran que el amor, en todas sus formas, es el motor que mueve al mundo. Además, creo que es importante destacar la importancia que este regalo tiene para los fans de Erkencikus. La serie, como ya todos sabemos, dejó una huella imborrable en el corazón de muchos espectadores. La química entre Khan y Sanem, los personajes de la serie, era tan intensa que muchos fans soñaban con una relación en la vida real. Aunque esto no se concretó, esta interacción, este regalo, nos hace revivir esa ilusión, nos recuerda la magia que ambos crearon en la pantalla y nos demuestra que, aunque los personajes sean ficción, las emociones que generaron fueron muy reales. Este gesto de Khan, sin duda, es un regalo también para todos los que seguimos su trabajo y el de Demet, un regalo que nos llena de esperanza, de alegría y de ilusión. Nos hace creer que a veces la magia de la ficción puede traspasar la pantalla y manifestarse en la vida real, en gestos de amistad, de cariño y de profundo respeto. Y no solo eso, este regalo también nos hace reflexionar sobre la importancia de los detalles en las relaciones humanas. A menudo nos dejamos llevar por la rutina, por el día a día, y nos olvidamos de expresar lo que sentimos, de demostrar nuestro cariño a las personas que nos rodean. Khan, con este regalo, nos ha dado una lección de creatividad y de sensibilidad, demostrándonos que a veces un simple gesto, una pequeña idea original, puede significar mucho más que cualquier regalo material. Nos recuerda que lo importante no es el valor monetario de un regalo, sino el valor emocional, el significado que le damos, la intención que hay detrás. Y en este caso, la intención de Khan es clara: agradecer a Demet por los momentos que compartieron juntos, por la magia que crearon en la pantalla y por la huella imborrable que dejó en su vida. Es un recordatorio de que las relaciones humanas, al igual que las buenas historias, deben cultivarse con cariño, respeto y detalles especiales. Y es que en este mundo tan acelerado y tan superficial en el que vivimos, este tipo de gestos son los que nos devuelven la fe en la humanidad. Nos recuerdan que detrás de las cámaras, de los personajes y de la fama, existen personas reales, con sentimientos reales, con historias que merecen ser contadas. Y la historia de Khan y Demet, con sus altos y sus bajos, con sus encuentros y sus desencuentros, es una historia que sin duda vale la pena contar. Y este regalo, este libro diseñado con tanto cariño, es un capítulo más de esta historia, un capítulo que nos llena de esperanza y de emoción. Es un recordatorio de que aunque el tiempo pase y la vida nos lleve por caminos diferentes, siempre habrá espacio para la amistad, para el cariño y para los recuerdos que nos unen. Pero volviendo al tema central de este vídeo, el libro en sí, se dice que es un trabajo muy
Laborado con una encuadernación especial y una calidad de papel muy alta. Kan, al parecer, no escatimó en detalles para hacer de este regalo algo realmente especial y único. Y es que cuando se trata de expresar el afecto, no hay límites para la creatividad. Y creo que este es un ejemplo perfecto de ello. Kan no solo pensó en el contenido, sino también en la forma en la que este contenido sería presentado. Se preocupó por cada detalle, desde la elección del papel hasta el diseño de la portada, para que el regalo fuera realmente memorable. Y según los que lo han visto, lo ha conseguido con creces. Este libro no es solo un regalo, es una obra de arte, una pieza de colección, un tesoro que Demet guardará para siempre. Y ahora imaginémonos por un momento la reacción de Demet al recibir este regalo. Imaginen su cara de sorpresa, su emoción al ver el trabajo que Kan había hecho para ella. Imaginen la nostalgia que sintió al repasar los recuerdos, las anécdotas y los dibujos que Kan había plasmado en cada página. Sin duda, debe haber sido un momento muy especial, un momento que seguro quedará grabado en su memoria para siempre. Y es que este tipo de gestos, los que nacen del corazón, son los que realmente importan, los que nos hacen sentir especiales y valorados. Kan, con este regalo, ha demostrado que no hace falta gastar grandes sumas de dinero para expresar el afecto. Lo que realmente importa es el cariño, la intención y la creatividad que le pongamos a cada detalle. Y este libro sin duda es un claro ejemplo de ello. Y no podemos olvidar la repercusión que este regalo ha tenido en las redes sociales. Los fans de Kan y Demet han enloquecido con esta noticia. Los comentarios, las reacciones y los mensajes de apoyo no han parado de llegar. Las redes se han inundado de mensajes de agradecimiento a Kan por su sensibilidad, por su creatividad y por su cariño hacia Demet. Los fans, que durante tanto tiempo han soñado con este reencuentro, han visto en este regalo una prueba más de la conexión especial que existe entre ellos. Y es que al final los fans somos parte de esta historia, somos los que hemos seguido su trayectoria, los que hemos vibrado con sus personajes y los que nos emocionamos con cada gesto de cariño. Por eso este regalo, este libro tan especial, es también un regalo para todos nosotros, los que admiramos a Kan y a Demet, y los que seguimos soñando con su magia. Y para ir terminando, me gustaría recalcar que este regalo es mucho más que un simple detalle. Es una declaración de intenciones, un testimonio de una amistad que ha superado el tiempo y la distancia. Es un recordatorio de que a veces, los lazos que creamos en la vida son mucho más fuertes de lo que imaginamos y que incluso cuando la vida nos lleva por caminos diferentes, siempre habrá un espacio en nuestro corazón para las personas que nos han marcado. Kan, con este gesto, nos ha demostrado que no importa el tiempo que pase, ni la distancia que nos separe, los buenos recuerdos siempre permanecen y que los gestos de cariño y de amistad son los que realmente importan. Y creo que todos estamos de acuerdo en que este tipo de gestos son los que nos inspiran, los que nos hacen creer en la magia de la conexión humana y los que nos recuerdan que al final, lo que realmente importa es el amor, en todas sus formas. Hemos llegado al final de este vídeo y espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Hemos hablado del increíble regalo que Kan Yaman le hizo a Demet Özdemir, ese libro lleno de recuerdos, emociones y cariño que nos ha dejado a todos con la boca abierta. Hemos visto que más allá de los rumores y las especulaciones, existe una conexión real entre ellos, una amistad que ha superado el tiempo y la distancia. Hemos aprendido que los detalles son importantes y que a veces, los gestos de cariño son mucho más valiosos que cualquier regalo material. Y sobre todo hemos recordado la magia que crearon juntos en Nerkenzikus, y la huella imborrable que dejaron en el corazón de todos sus fans. Quiero agradecerles a todos por acompañarme en este vídeo, por su apoyo y por su entusiasmo. Sus comentarios y sus mensajes son los que me animan a seguir creando contenido para este canal. Si les gustó el vídeo, por favor, no olviden dejar su like y compartirlo con todos sus amigos y familiares. Y por supuesto déjenme sus comentarios, me encantaría saber qué opinan sobre el regalo de Kan y sobre la relación entre él y Demet. ¿Les sorprendió tanto como a mí? ¿Qué otros detalles les gustaría saber sobre esta historia? No se queden con las ganas de compartir sus pensamientos. Y no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Siempre tenemos sorpresas preparadas y nuevas historias que contarles. Gracias de nuevo por todo y hasta la próxima. No olviden que los quiero mucho y que nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense y sean felices. Hasta luego.